Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte 5 y 6 de la historia titulada Los humanos no son mascotas. Aquí fue donde todo comenzó a salirse de control, y muy rápido, incluso para nuestros estándares. Varias cosas ocurrieron al mismo tiempo. Primero que nada, se aprobó en nuestro gobierno la Ley de Tratamiento Ético de Vida Sapiente. Estaba dirigida específicamente a el bípedo y a Mate. Hacía más o menos lo que su nombre indicaba. El problema no era que exigiera que él y los de su especie fueran tratados éticamente. El problema era que gran parte de nuestra información clasificada sobre él ahora debía hacerse pública. También abrió canales de comunicación directa entre el bípedo y el público. Entrevistadores, periodistas y cualquiera podía solicitar hablar con él en persona y obtener su experiencia de primera mano sobre todo. Pero todo se fue demasiado lejos cuando salió a la luz la información sobre su envenenamiento y lo que eso le hizo. Todos los involucrados estaban muertos, pero el público exigía represalias. Él ni siquiera recordaba los eventos y, aunque lo hiciera, simplemente lo habría ignorado. El enorme aumento presupuestal no molestó a nadie, especialmente al bípedo, que podía gastarlo prácticamente como él quisiera. El problema era que las personas estaban siendo sistemáticamente rastreadas, arrestadas, removidas de sus cargos e incluso asesinadas con diversas formas de veneno solo por estar relacionadas con quienes participaron en el envenenamiento del bípedo. Todos los involucrados habían muerto hacía ya mucho tiempo por la vejez. Solo eran sus nietos y bisnietos los que estaban siendo perseguidos. El público necesitaba a alguien a quien culpar, así que culparon a los descendientes de los responsables, a quienes ocupaban los mismos cargos que ellos. Culpaban a cualquiera que pudieran, por casi cualquier razón que pudieran inventar. Mucho de eso no tenía sentido, no era justicia, era solo una masa de comportamiento caótico, una mancha permanente en nuestra especie. Aparte de una enorme agitación política y social, a el bípedo se le otorgó la ciudadanía. Esto significaba que varios de nuestros experimentos anteriores tendrían que ponerse en pausa, aunque el bípedo se ofreció voluntariamente para ellos. De hecho, él mismo sugirió uno. Técnicamente ahora serían considerados crueles y una violación de la ley. Realmente no le gustó que le quitaran sus máquinas de tortura, y Mate tampoco parecía contenta con eso. No tomaría mucho tiempo conseguirle excepciones especiales bajo la ley. Pero el papeleo requerido y la reestructuración completa de nuestro sistema, sumado a los retrasos en la investigación, probablemente nos hizo retroceder casi 2 ciclos completos en total en todo. Encima de todo ese caos, había presión pública para revitalizar la especie de el bípedo. No teníamos idea de qué efectos tendría eso o si podríamos cuidar adecuadamente de un gran número de ellos. El plan original era aumentar lentamente su número usando clones hasta que su especie alcanzara un tamaño que pudiera reproducirse en un entorno estable. Estaba claro por experimentos anteriores que solo uno de su especie estaba capacitado para cuidar de sus crías, y se nos estaba presionando para crear cientos de clones infantes. Nuestra economía entera podía colapsar si hacíamos eso. Incluso el bípedo pensaba que era una mala idea. Desafortunadamente, la presión del público, que se mostraba excesivamente empática con el bípedo, no hacía más que crecer. Solo pareció calmarse cuando el propio bípedo hizo un anuncio público explicando todos los perjuicios que eso causaría. Tampoco quería tener que cuidar a ninguna cría de su especie. Según él, tenía cosas mejores que hacer, aunque le agradaba la idea de traer de vuelta a su especie del borde de la extinción. Disfrutaba mucho de su exploración y su investigación. En medio de todo el caos, el bípedo hizo un descubrimiento importante que volvería a sacudir todas nuestras teorías sobre él y de su especie. Una baliza de emergencia alertó a uno de nuestros escuadrones de respaldo sobre su ubicación, en medio de una de sus exploraciones en una zona con un paisaje inusual. Cuando la nave llegó, él explicó que no estaba en peligro, pero que había encontrado algo interesante y quería dejar la baliza allí como marcador de ubicación, pues planeaba regresar más tarde con mejor equipo.
El equipo estaba muy molesto con él y se apresuraron a llegar pensando que estaba en una situación de vida o muerte. Sin embargo, él les aseguró que lo que había encontrado valía su pánico. Eso era mentira, solo quería irse de espeleología, pero nunca conocerían la verdad porque lo que encontró allí sí fue revolucionario. Descubrió un extraño sistema de cuevas distinto a cualquier cosa que hubiéramos encontrado antes de la naturaleza. En su interior había una máquina antigua. Ya no funcionaba, pero bueno, decir que no funcionaba era quedarse corto. Estaba tan deteriorada que apenas era reconocible. Se la llevó consigo porque se veía genial, según él. Los escaneos del artefacto indicaron que probablemente era algún tipo de computadora antigua. Hicimos un escaneo completo del pequeño acantilado donde fue hallada y descubrimos que, sorprendentemente, era hueco. Muestras adicionales revelaron que estaba hecho de un material extraño recubierto de óxido. Era una estructura muy probablemente construida por una especie sapiente primitiva. Esta especie, lo más probable, era la especie del bípedo y tenía tecnología. Era primitiva, sí, pero era tecnología computacional real. Ahora estábamos verdaderamente intrigados. Usando nuestros nuevos recursos, enviamos oleadas de sondas para escanear el planeta y buscar otras estructuras similares. Encontramos varias, la mayoría estaban en zonas de alta radiación, pero muchas otras no. De inmediato, retiramos a varios de nuestros escuadrones de exploración de mundos letales y los asignamos a explorar estas estructuras extrañas. Lo que encontramos nos dejó completamente boquiabiertos. Primero, descubrimos un centro masivo de almacenamiento de datos. Estaba lleno de discos de medios que evidentemente se usaban para almacenar información. Tras analizarlos, encontramos que parte del almacenamiento aún estaba intacto. Iniciamos el proyecto más grande en la historia reciente de nuestra especie. Retiramos toda la instalación del planeta y dentro de una burbuja de gravedad artificial enviamos enjambres de drones para recolectar y leer la mayor cantidad de datos posibles. Tomó varios semiciclos usando nuestras inteligencias artificiales más avanzadas para finalmente descifrar la fórmula que la especie de el bípedo usaba para almacenar datos. Lo que encontramos fue un montón de excremento de urgo. Los datos estaban tan corruptos que apenas podíamos distinguir nada. Esa fue una de las razones por las que a la IA le tomó tanto tiempo aprender a leerlos. La mayor parte estaba extremadamente dañada y fragmentada. Sin embargo, sí logramos aprender algunas cosas. Primero, descubrimos que la especie del bípedo se refería a sí misma como humanos. Supimos que existieron varias variaciones de humanos y muchas culturas distintas. Aprendimos más de lo que realmente queríamos sobre los rituales de apareamiento humanos. También descubrimos por qué el bípedo no se sentía atraído por Mate. Supimos que los humanos podían vivir más de 160 ciclos. Sí, nuestra IA interpretaba bien los datos. Eso es más de 13 veces nuestro máximo de esperanza de vida. Varios de nuestros investigadores colapsaron ante este hallazgo. Nuestro investigador principal en ese momento salió de la oficina y nunca regresó. Aprendimos que los humanos alcanzan la edad de apareamiento entre los 14 y los 20 ciclos. Supimos que los humanos usualmente encontraban pareja poco después de los 20 ciclos y permanecían emparejados el resto de sus vidas. Sin embargo, había mucha información contradictoria sobre esto. Aparentemente, algunos formaban una pareja estable, mientras que otros permanecían sin pareja y se reproducían con múltiples compañeros. Y otros más formaban una especie de grupo reproductivo, comúnmente con macho y varias mujeres, aunque en raros casos era al revés. Como dije, aprendimos mucho más de lo que necesitábamos sobre los rituales de apareamiento humanos. También descubrimos que existía una gran variedad de especies en el mundo del bípedo, antes de la gran catástrofe. El bípedo bromeó comparando a los de nuestra especie con un hipopótamo, caballo, pájaro, insecto. Al parecer, en su mundo natal no había centauros grandes de 6 patas y 2 brazos, rechonchos pero esponjosos, no gordos, cubiertos con una delgada capa de protoplumas. Curiosamente, nuestras cabezas sí se parecían un poco a las de varias especies equinas del planeta, aunque algo más alargadas y con una cavidad cerebral mucho más grande. También empezamos a aprender sobre las máquinas de guerra humana.
Los humanos habían invertido una enorme cantidad de recursos en estas máquinas. Algunas, aunque primitivas, rivalizaban con nuestra tecnología actual. Esto nos aterrorizó, pero lo más aterrador era que probablemente los humanos habían causado su propia extinción. Construyeron enormes armas nucleares más que suficientes para destruir todo su mundo. Y eso es solo lo que pudimos deducir a partir de la información corrupta. Combinando los datos obtenidos de estos dispositivos de almacenamiento con los escaneos del planeta y los niveles de radiación, no solo era posible, sino que era muy probable que los humanos fueran la causa de la gran extinción. Pero hubo algo más que hicieron los humanos, algo que descubrimos no mucho después. Construyeron un arca. Mientras analizábamos esta información, descubrimos otro edificio, en su mayoría intacto. Estaba en una zona donde ni siquiera creíamos que los humanos pudieran sobrevivir. Aunque si fueran una civilización tecnológica, tal vez sí sería posible. En la parte más septentrional de su planeta, construyeron una gran instalación bajo el hielo y la nieve que hasta el día de hoy seguía funcionando. No requería energía para operar y fue diseñada para durar más de 10.000 años. En su interior había semillas e información genética de cada especie que quedaba en su planeta en el momento de la construcción, junto con cientos de especies que ya se habían extinguido recientemente. Fue asombroso, algo que ni siquiera nuestra especie pensó en hacer, pero también algo que no necesitábamos hacer. Con esta información podríamos reconstruir la Tierra, así llamaban a su mundo, a su estado original, antes de que los humanos la destruyeran. Pero no sabíamos si debíamos hacerlo. No era nuestra responsabilidad. De hecho, tal como estaba, era un testimonio de la destrucción de la humanidad, una declaración sobre cuán lejos estaban dispuestos a llevar su violencia. ¿Deberíamos deshacer todo lo que hicieron solo para que ocurriera de nuevo? Es más, ¿ocurriría de nuevo? ¿Deberíamos siquiera intentar poner a prueba esa teoría? ¿Deberíamos liberar esta información al público? ¿Exigirían que lo hiciéramos realidad? ¿Exigirían que elimináramos a los humanos por destruir su propio mundo? Es algo que no sabíamos y no teníamos idea de qué hacer. ¿Cuál era la decisión correcta? No podíamos decidir, pero sí sabíamos dos cosas. Primero, el bípedo no era así. Él no era como aquellos humanos que una vez destruyeron su mundo. Y además, si liberáramos esa información al público, muy probablemente significaría el fin de nuestro financiamiento. Por suerte, las leyes sobre el trato ético solo exigen que revelemos información relacionada con nuestro trato hacia el bípedo. Las leyes no mencionan nada sobre la información que aprendimos sobre la Tierra o sobre los humanos del pasado. De hecho, estrictamente hablando, esta información debería clasificarse como alto secreto y no debería estar en el dominio público. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo y manteniendo nuestro financiamiento. Parte 6. Descubrimos que los humanos habían alcanzado el vuelo espacial, aunque qué tan avanzados estaban en ese aspecto seguía siendo un misterio para nosotros. Por ello, comenzamos a escanear otros planetas cercanos para intentar determinar el nivel de avance de los humanos. Descubrimos varias sondas en la Luna que orbitaba su mundo natal. Eran extremadamente primitivas. Llamarlas sondas quizás era un cumplido demasiado generoso, pero técnicamente calificaban como tales. Luego, descubrimos otro mundo con vida dentro de su sistema. Lo apodamos el planeta negro, ya que estaba cubierto por una extraña sustancia similar al moho negro, parecida a la que se encontraba en el mundo natal de los humanos, aunque fuertemente alterada genéticamente. El planeta tenía lo que parecía ser una colonia primitiva cerrada. Dentro de esa colonia encontramos restos de varias especies que se habían extinguido en el mundo natal humano. También encontramos restos de otros humanos. Algunos de estos restos eran bastante extraños. Al parecer, después del evento de extinción en su planeta natal, quedaron atrapados allí sin suministros adicionales, por lo que intentaron iniciar una colonia de reproducción propia. Probablemente tuvieron éxito al principio, sin embargo,
Algunos humanos parecían haber nacido con deformidades, posiblemente debido al entorno de ese extraño mundo. Parece que con el tiempo las estructuras se deterioraron, como era de esperarse, claro, y los humanos, por alguna razón, perdieron la capacidad de repararlas, lo que los llevó eventualmente a su desaparición. Lo único que quedaba vivo en ese planeta ahora era el moho, y unas pocas especies de insectos que se alimentaban de él, junto con una gran variedad de bacterias unicelulares. Si se deja solo, este mundo podría evolucionar hasta volverse habitable en unos cuantos miles o decenas de miles de siglos, pero eso está por verse. No teníamos necesidad de un mundo así. Lo que más nos importaba era la información que pudimos obtener de ese asentamiento humano. Los dispositivos de almacenamiento estaban en mucho mejor estado, lo que nos permitió llenar muchos huecos respecto a la información que habíamos descubierto anteriormente. Aún no habíamos encontrado evidencia concluyente sobre cómo ocurrió exactamente la gran extinción. Sin embargo, eso solo parecía respaldar nuestras teorías, ya que una escalada nuclear inesperada probablemente no habría tenido mucha cobertura mediática, con todos los humanos en pánico buscando refugio en lugar de registrar los acontecimientos. Lo más probable era que los humanos se hubieran destruido a sí mismos, aunque aún no podíamos descartar otras posibilidades. Esa idea se propagó por todo el laboratorio y nos aterrorizó. Estábamos totalmente en contra de traer de vuelta a la especie como un todo. Desafortunadamente, la opinión pública estaba presionando fuertemente en esa dirección. La única razón por la que aún no se nos había obligado a crear más clones era porque afortunadamente el bípedo estaba de acuerdo con nosotros. Teníamos dos posibilidades: si clonábamos más humanos para crear una población reproductiva, podíamos intentar modificar su código genético para hacerlos más dóciles. Sin embargo, nuestra especie no tenía ADN, sino otro polímero que portaba nuestra información genética. Por lo tanto, aunque podíamos analizar el ADN de los humanos y otras especies de la Tierra, no teníamos suficientes muestras vivas para determinar cómo se manifestarían cambios específicos en el código genético. Esta era una opción, pero requeriría experimentación y tiempo, dos cosas que no teníamos. Además, los efectos secundarios, si es que los había, sobre la condición humana serían desconocidos para nosotros durante muchas generaciones y podrían volverse irreversibles. De por sí, ya era difícil considerar la investigación sobre los humanos porque, debido a su larga vida, era imposible que un solo investigador estudiara todo el ciclo vital humano. De hecho, la mayor parte de nuestra información provenía de investigadores anteriores. En general, como simplemente pensar en ello era algo inútil, decidimos dejar esa decisión a las generaciones futuras. Sin embargo, sí decidimos iniciar un proyecto de revitalización planetaria. Comenzaríamos reintroduciendo diversas especies de flora para las cuales los humanos habían preservado semillas e información genética, considerando que el tiempo que algunas de estas plantas tardaban en madurar equivalía a varias de nuestras generaciones. Según la información que teníamos, sería un proyecto que podríamos comenzar, pero no terminar. Dejaríamos que el bípedo y sus descendientes continuaran con él. Tras 2 ciclos más, Mate comenzó su periodo de prueba. Al igual que el bípedo, parecía estar probando qué estaba permitido y qué no. Comenzó un poco más joven de lo que lo hizo el bípedo. Sin embargo, esos registros tenían ya varias generaciones de antigüedad y no sabíamos cuánto podíamos confiar en ellos. El bípedo tenía poco o ningún recuerdo de esos eventos, como era de esperarse de una criatura que había vivido tanto tiempo. Los errores en su memoria eran de esperarse, pero fue un hallazgo interesante. Durante los 2 ciclos siguientes, el bípedo continuó explorando el planeta mientras mejoraba simultáneamente en varias tareas. A la edad de 21 años, alcanzó el nivel de muchos de nuestros expertos en el campo de programación, habiendo alcanzado finalmente la adultez y siendo por mucho el investigador más experimentado del departamento. Fue apropiadamente nombrado asistente del jefe de investigación y probablemente sería promovido a jefe de investigación cuando el actual se retirara en aproximadamente 2 ciclos.
Sorprendentemente, el bípedo seguía desarrollándose incluso en esta etapa de su vida. Aunque la tasa de desarrollo se había reducido considerablemente, el desarrollo era principalmente cognitivo. Los cálculos actuales indicaban que a esa tasa no podría continuar desarrollándose por más de 10 ciclos adicionales sin enfrentar consecuencias graves. Esperábamos que su desarrollo fuera desacelerando gradualmente hasta detenerse por completo mucho antes de llegar a ese límite. Usando los datos recopilados de los centros de almacenamiento de información creados por los humanos, pudimos determinar qué especies de plantas debían clonarse y en qué lugares debían hacerlo. Comenzamos a hacerlo, permitiendo que el bípedo las plantara. Empezó a llevar a Mate con él a sus expediciones. Al principio nos opusimos, pero fue aprobado por el jefe de investigaciones, quien determinó que ese debía ser su entorno natural y que no había amenazas en el ambiente que el bípedo no pudiera manejar por sí mismo. También comenzamos a clonar varias plantas alimenticias que eran comúnmente consumidas por su especie. Nos alegró mucho ver que muchas de ellas podían cultivarse dentro de un semiciclo. Después de realizar pruebas, determinamos que algunas eran algo comestibles para nuestra especie. Había un cultivo extraño llamado maíz que se volvió muy popular entre ciertos sectores de nuestra sociedad. Desafortunadamente, estas plantas requerían mucho procesamiento para ser comestibles y eran propensas a infecciones bacterianas que debían ser esterilizadas antes de su consumo. Descubrimos que los humanos cultivaban muchos alimentos que ofrecían poco valor nutricional, pero que servían como complemento de sabor en muchas de sus recetas. Sentimos curiosidad por estas especias hasta que tanto el bípedo como Mate coincidieron en que preferían los alimentos preparados con recetas que las incluían. Al ver que los humanos tenían un sentido del gusto mucho más desarrollado que el de nuestra especie, nos resultaba imposible apreciar el valor de estas especias. Iniciamos varios proyectos con el objetivo de restaurar la Tierra a su antigua gloria y de seguir explorando la cultura humana anterior a la gran extinción. La ingeniería humana era realmente sorprendente, superaba con creces a la nuestra en aquel entonces. Era asombroso que hubieran logrado llegar al espacio desde un mundo con una gravedad tan alta. Habían creado programas de inteligencia artificial que asombraban incluso a nuestros mejores científicos. Solo teníamos acceso a algunas de sus IAs más simples, pero aún así resultaban absolutamente impresionantes, sin mencionar su otra tecnología. En cierto modo, nos sentíamos aliviados de que se hubieran destruido a sí mismos. Si aún existieran, probablemente nosotros seríamos los que ellos considerarían primitivos. Muchos de nuestros investigadores más jóvenes estaban sumamente entusiasmados ante la posibilidad de integrar a los humanos en nuestra propia civilización. Si les gustó el video, no duden en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Por cierto, muchas gracias por comentar el primer video donde se encuentra la parte 1 y 2 de esta historia. Literal, hubieron 127 comentarios en el primer día, todos diciéndome que querían escuchar más de esta historia, y si siguen queriendo escuchar más de esta historia, no duden en ponerlo en los comentarios. Aunque no lo crean, me ayudan demasiado para motivarme y grabarles más partes. Sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.